Ya estamos de vuelta con la última media hora de informaciones aquí en Mañana en Directo. El gobierno puso suma urgencia al proyecto de ley que fortalece el sistema de defensa de la libre competencia. Esto como respuesta al último escándalo de colusión que involucra a CMPC y a SCA. Queremos ahondar más en la importancia de esta iniciativa. Para ello vamos a conversar con el diputado de la Democracia Cristiana y presidente subrogante de la Cámara, Patricio Vallespín. Diputado, buenos días, gracias por su tiempo. Buenos días, Paola, Sebastián. Hola, diputado. Gracias a ustedes por este contacto. Diputado, ¿hay voluntad para sacar, no solamente poner urgencia, sino que terminar con la tramitación de esta ley y hacer la ley finalmente? Porque muchos anuncios hubo a propósito de los pollos, a propósito de la farmacia, pero finalmente uno se va olvidando y hasta que se destapa un nuevo escándalo no nos acordamos de que no hay una ley suficientemente buena, parece, para hacer frente a este tipo de delito. Yo creo que sí, Paola, porque efectivamente este proyecto en la Comisión de Economía ya fue aprobado. Es inaceptable que pasen este tipo de situaciones. No solo afecta a ese tema en particular, sino que a la competitividad en general y la imagen país respecto al punto. Y yo creo que en esto la Comisión, yo le pedí al gobierno el jueves pasado, hablé con los ministros respectivos, que le colocaran suma urgencia, porque en la Comisión de Constitución, donde está hace 3 semanas, hay otros proyectos con suma urgencia y por tanto el presidente está obligado a poner esos en tabla. Está el tema de todo lo que tiene que ver con la ley de partidos políticos, que también va a exigir nueva rendición de cuentas, transparencia, etcétera, que era muy importante, pero se comprometió el gobierno y así lo ha hecho y eso es una buena noticia. Y el presidente de la Comisión de Constitución, con el cual hablé ayer también, el jueves lo pone en tabla para que se despache el tema, porque ellos tienen que analizar principalmente lo que tiene que ver con la tipificación de un tipo penal nuevo que se crea para sancionar con pena de cárcel la colusión, que va a ser entre 5 años y un día y hasta 10 años, y eso es lo que ellos tienen que revisar y quieren obviamente hacerlo con acuciosidad, pero también hay que hacerlo con rapidez y eficiencia, que es lo que yo le he pedido para que ojalá la próxima semana esté en la sala para su aprobación. Esto fue aprobado en forma unánime en la Comisión de Economía, por tanto la voluntad está clara, porque ahí hay un vacío que debemos llenar. La autorregulación y lo que ya se logró con la modificación del año 2009, con la delación compensada, y además que daba más facultades a la Fiscalía Económica para investigar, ha funcionado bien, pero parece ser que los elementos disuasivos no han funcionado bien, porque solo pagar una multa parece ser irrelevante para la empresa, por eso que la pena de cárcel va a ser un desincentivo a este tipo de prácticas abusivas y poco éticas de las empresas. Diputado, yendo un poco hacia atrás, para hacer historia, cuando el 2003 se elimina la pena de cárcel para colusión, me gustaría saber si ese fue un error a su juicio y por qué en ese momento se decidió a hacer algo como eso. ¿Cuál era el objetivo finalmente de eliminar esta pena de nuestra legislación? Bueno, yo no estaba en ese tiempo en la Cámara de Diputados y creo que he visto en retrospectiva y haciendo experiencias comparadas del mundo en general, la sanción de delito con pena de cárcel es más o menos de las características que ahora trae este proyecto, y nos vamos a poner, en el caso comparado al mundo, al mismo tono. Yo creo que fue un error, claramente, porque de alguna u otra forma se pensó que a través de los otros instrumentos de facilitar el accionar de la Fiscalía Nacional Económica el tema se iba a resolver. Yo creo que se confió más de la cuenta en la autorregulación y en la ética de parte de las empresas, que yo creo que hoy he demostrado que no es suficiente. Usted tiene que tener una ley clara, fuerte, con sanciones y multas mayores. También esta ley trae multas mayores. El techo sube significativamente, puede ser hasta el 30% de lo que ganó, entre comillas, la empresa en este caso en los 11 años de abuso por la subida de precio que tuvo. Por tanto, van a ser también multas ejemplificadoras y yo creo que claramente fue un error. Probablemente se tuvo en consideración que respecto a otras penas que existían por delitos a las personas era un poco elevada, pero bueno, yo creo que fue un error y ahora como hemos subido las otras penas también, creo que es coherente y luego tenemos que sacar sí o sí y ojalá la próxima semana para que el Senado lo despache rápidamente con la urgencia que el gobierno se ha comprometido a ponerle. Diputado, decía 30% de lo ganado, eso sería el tope para la multa, ¿cierto? En este proyecto de ley que ahora viene, sí, efectivamente, sería el techo máximo. ¿Y por qué no más, diputado? Claro, ¿por qué no todo lo ganado? ¿Por qué aún queda un margen que permite que coludirse eventualmente sea igual negocio? Porque pago el 30% de lo ganado, pero me quedo con todo el 70% restante. Bueno, es una discusión abierta. Si la Comisión estima pertinente poder subirlo y hay el porcentaje de parlamentarios pues, en la sala que lo pudieran poner esa indicación, pudiera ser también un tema a aumentar. Por cierto, claro, usted dice podría ser el 100%.
¿No parece un tema como de principio que hay que quitarle a una persona todo lo que ganó malamente? Yo no estoy hablando de todas las ventas, pero todo el sobreprecio habría que quitárselo tal como usted le decomisa todo lo mal habido a una persona que robó. ¿Cuál es el sentido? Bueno, en este caso es el 30% sobre el total de las ventas en todo el periodo, por tanto es realmente significativo y la experiencia comparada demuestra que esos son los rangos que se utilizan. Quizás se entendió mal lo que yo había planteado. Aquí estamos hablando del total de ventas hasta el 30% de todo lo generado por esas ventas, y eso es realmente ejemplificador según la experiencia comparada que hemos podido revisar, Paola. Pero por cierto, se puede subir si es que hay quórum para aquello y suficientes parlamentarios que lo puedan hacer, pero yo creo que va a ser bastante ejemplificadora, y la experiencia mundial demuestra que la pena de cárcel considerada es efectivamente un elemento claramente disuasivo. Diputado, por tanto, creo que esto va a cambiar, Sebastián. Pero también yo creo que es necesario aterrizar las expectativas que se pueden generar respecto a esto, por la rabia que genera en la ciudadanía un caso de colusión como el que hemos conocido recientemente. Mucha gente dice, bueno, y aquí nadie va a terminar en la cárcel. Pero probablemente si se pone la pena de cárcel, o se repone más bien en nuestra legislación la pena de cárcel para colusión, probablemente pocos terminen en la cárcel. Se lo digo por lo que comentan abogados entendidos en la materia. Un ex miembro, por ejemplo, del Tribunal de Libre Competencia dice que los estándares probatorios que requiere un juicio penal para que un ejecutivo vaya a la cárcel efectivamente por coludirse son muchísimo más altos que los estándares que requiere la Fiscalía Nacional Económica o el Tribunal de Libre Competencia, más bien, para sancionar una colusión en ese ámbito. Bueno, ese es un desafío de la capacidad investigativa de la Fiscalía y de la capacidad de resolución del Tribunal de la Libre Competencia. Yo creo que partir diciendo que, mire, puede que no pase nada porque no vamos a hacer las cosas bien, creo que yo me colocaría en el otro espacio, que acá van a existir las facultades y las competencias suficientes para hacer buenas investigaciones y entregar las pruebas suficientes para que esta gente, si lo hace, vaya a la cárcel. Ojalá no, porque significa que nadie está haciendo esas prácticas. Sería el ideal, pero el mundo ideal y la autorregulación en esto no ha funcionado, por tanto, tienen que existir sanciones fuertes, y yo creo que hay incluso perfeccionamientos que hacer que espero que en el Senado se hagan. Por ejemplo, a mí me parece que esto de la delación compensada, que en este caso la papelera, que tenía el 75% del mercado, por ser el primero que dice, sí, efectivamente me coludí, nos colocamos de acuerdo para subir el precio, como se dice en buen chileno, se la lleva pelada porque no va a pagar nada, me parece inadecuado. Ahora que va a existir pena de cárcel, a lo mejor quien haga la delación compensada se le compensará que no va a la cárcel, pero pagará las multas ejemplificadoras. Yo creo que eso es un tema que también se puede combinar, como la experiencia internacional lo demuestra. Por tanto, creo que acá hay un espacio real para que esto no se vuelva a repetir, que le metan la mano al bolsillo a todos los chilenos en un tema tan de uso cotidiano como este, que incluso, y ahí hay un tema que por eso yo creo que es bueno que el gobierno haya pedido también que el Consejo de Defensa del Estado se involucre en la materia, porque recordemos que este tipo de productos, papel higiénico, toallas, etcétera, son parte de la canasta básica con que el INE calcula el IPC. Por tanto, puede haber tenido efectos macro que no están dimensionados y que deberán ser también objeto de alguna sanción. Y es por eso que el Consejo de Defensa del Estado tiene que evaluar muy bien eso, porque quizás significó que el IPC en cierto tiempo fue más de lo pertinente y afectó toda la economía. Y eso es una evaluación que hay que hacer, que hay que calcular. Este nuevo proyecto de ley que vamos, ojalá, a despachar la próxima semana, tiene también y le da recursos y competencias para que la Fiscalía Nacional Económica pueda hacer ella los estudios de mercado pertinentes y profundos cuando la información que las empresas entregan no es suficiente para ver si efectivamente están cometiendo este delito, Sebastián, Paola. Por tanto, yo creo que vamos a avanzar adecuadamente y que ojalá esto no se siga repitiendo, porque no basta la autorregulación, no hay un comportamiento ético en muchas empresas y eso lo tenemos que sancionar ejemplificadoramente. Diputado Vallespín, muchísimas gracias por el contacto desde Valparaíso. Que tenga un buen día. No, gracias a ustedes, Sebastián, Paola, igual. Muchas gracias. Chao, buen día.